Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro tutorial de SQL para principiantes. En esta ocasión veremos procedimientos almacenados y funciones. Algunas de las personas cuando están trabajando en SQL y están viendo este tema llegan a confundirse porque no saben cuándo deben utilizar un procedimiento almacenado o una función. En este video veremos algunos ejemplos los cuales nos podrán ayudar a determinar cuándo debemos utilizar una función, cuándo debemos utilizar un procedimiento. Eso lo haremos por medio de funciones, de ejemplos y de la definición del concepto. Digamos funciones, empecemos con funciones. ¿Qué es una función? Una función, digamos que es un conjunto de sentencias las cuales permiten tomar un dato de entrada, hacer ciertos cálculos con esos valores de entrada y arrojar un valor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú crees una función vas a pedirle al usuario o digamos al programa, desde el programa vas a tomar un valor de entrada. Con ese valor de entrada el usuario no va a ver cuáles son los cálculos que estás haciendo internamente, pero simplemente le vas a arrojar un valor al usuario con los cálculos ya generados. ¿Cuáles son las ventajas de una función? Una función, ese conjunto de entradas de sentencias están almacenadas en la base de datos. Digamos acá Pepito, en programación, en funciones, podrás encontrar todas las funciones que crees en tu base de datos, de tal manera que tú cuando vayas a requerir esa función simplemente la llamas por medio de un select y ya puedes traer tus datos. No necesitas volver a generar todas esas sentencias, sino que ya te quedan almacenadas en tu base de datos para volverla a utilizar cuando tú la requieres. Veamos un ejemplo de una función que está en SQL. Digamos un select. Si hacemos un select, vamos a decirle aquí @ versión. Con esta función que tiene SQL nos permite encontrar cuál es la versión del SQL que estamos trabajando y su respectiva fecha. Entonces, SQL contiene muchas funciones. Ya más adelante podremos ver algunas para que las aprendamos a utilizar. Otras las podrás encontrar por medio de la documentación de SQL o de Microsoft que tienen sus sitios web o en sus tutoriales. En nuestro caso vamos a aprender a crear una función y lo haremos para nuestro caso práctico de la base de datos de Pepito Ventas. Vamos a crear una función llamada valor total. Inicialmente les voy a explicar qué quiero hacer con esa función. Recordemos que tenemos una tabla en nuestra base de datos llamada ventas. Vamos a darle aquí ejecutar para que veamos qué datos tenemos. Recordemos que tenemos un número de factura, tenemos una cantidad, tenemos un valor unitario de esa factura, y lo que queremos hacer es crear que por medio de capturar el número de la factura, él me devuelva el valor total de esa factura, es decir, la cantidad, el número de la cantidad por el valor unitario me devuelvan un valor total. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venirnos acá y vamos a decirle create function. Esta función la vamos a llamar valor total. A esa función valor total vamos a tener dos valores de entrada. Digamos que los valores de entrada, uno va a ser @cantidad. Este valor es un decimal de 18,2, y vamos a tener otro que es un valor unitario
que es un decimal, y 18 acomodados también. Ok. Entonces vamos a definir qué valor es el que vamos a retornar. Vamos a retornar un valor, digamos, como va a ser un valor total de lo calculado, vamos a decirle que es un tipo money. Tipo money. Y vamos a decirle que comience con los cálculos. Entonces, begin. Vamos a declarar acá una variable, declare arroba, digamos, resultado, que es este tipo money, es el que queremos devolver, y vamos a hacer un cálculo. Vamos a decir set arroba resultado va a ser igual a la cantidad por el valor unitario. Ahora sí, digamos que nos retorne la variable resultado, o sea, ya como tal lo que calculamos, resultado. Vamos que nos devuelva eso, y vamos a decirle acá end. O sea, finalizamos ya con la función. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que estamos creando una función para hallar el valor total de una cantidad por un valor unitario, donde la variable resultado me va a devolver ese valor de cantidad por valor de 1, o sea, el resultado de una multiplicación. Vamos a darle aquí crear. Vamos a ejecutarlo. Y nos quedó ya ejecutado. Entonces, si venimos acá, vamos a darle que actualizar a este objeto funciones, reflex en este caso. Y vamos a ver que acá ya tenemos nuestra función llamada valor total. Ok, entonces vamos a utilizarla ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle select. Vamos a llamar ya nuestra tabla nuevamente, nuestra tabla llamada ventas. ¿Cierto? Entonces tenemos acá, vamos a decirle que tenemos un número, que tenemos una fecha, queremos ver la fecha, que queremos calcular de una vez el valor total. Entonces, para este caso lo que vamos a hacer es que vamos a invocar la función valor total, ¿qué va a hacer esa función? Tiene dos parámetros de entrada, el cual es la cantidad. En este caso para nosotros la cantidad es el campo cantidad que tenemos en nuestra tabla, y el campo valor unitario, que en nuestro caso es valor para nuestra tabla. Y la más que este se llama valor total. Muy bien, vamos a darle a ejecutar. Vamos a mostrar aquí un poco más detallado, vamos a decirle aquí cantidad, valor, para que hagamos
para que mostremos, hagamos la prueba. Le estamos diciendo que 2 por 23 es igual a 46. O sea, por medio de esta función logramos calcular el valor total, que equivale a la multiplicación del campo cantidad por el campo valor. De igual manera, no solo en este caso sabemos que lo tenemos acá en nuestra tabla de ventas. Cada vez que vamos a necesitar multiplicar un valor que tenemos en una tabla por otro valor de otra tabla, podemos llamar esta función y obtener el valor, ese resultado final. Entonces eso es lo que me permite hacer una función. Espero haber quedado pues claro con el tema de funciones. Simplemente son sentencias que están guardadas en la base de datos, que toman unos valores de entrada, nos realizan unas operaciones internas y nos muestran un resultado. Ese resultado lo podemos hallar por medio de un select, en el cual vamos a tener un select donde relacione una o varias tablas, y esas tablas por medio de unos valores de entrada los ingresamos acá, los colocamos dentro de nuestra función invocándola por medio de su nombre, y entre paréntesis ingresamos sus valores de entrada y él nos muestra un resultado final, que es el que calculamos dentro de la función. Bueno, ese es el tema, digamos que ese es el tema de funciones. Ahora veamos qué es un procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado son sentencias que también se guardan en la base de datos, que de igual manera la tenemos acá en nuestro objeto de programación, o sea, en la base de datos, programación, programas y procedimientos almacenados. De igual manera las podemos guardar acá en nuestra base de datos. Cada vez que la necesitemos la podremos invocar. Son muy buenos para la base de datos, porque para el rendimiento de la base de datos, por lo que se ejecutan allá mismo dentro de la base de datos, y nos permite generar, no solo vamos a mostrar un dato de salida, sino que podemos mostrar varios datos y que nos hacen ciertos cálculos dentro de nuestra base de datos. Veamos en una forma más clara cómo podemos entender este tema de procedimientos. Vamos a ingresar acá, vamos a darle aquí procedimientos. Entonces estos procedimientos devuelven valores en parámetros y pueden devolver resultados en forma de tablas, no como, digamos, es una de las diferencias con respecto a las funciones. ¿Qué podemos hacer con un procedimiento almacenado? Podemos utilizar sentencias como select, como insert, como delete o update para tener uno o más resultados, o para regresar uno o más valores en sus parámetros. Vamos a crear uno, por decir create o replace, en el caso que exista. Vamos a utilizar esta y vamos a decirle que es vamos a invocarlo por medio de procedimiento. No necesitamos ponerle la palabra completa procedimiento, simplemente poniendo proc. La SQL ya sabe que es un procedimiento, y vamos a crear uno para actualizar datos en una de las tablas. Puede ser, llamémoslo con el nombre de actualizar. Entonces te voy a explicar primero qué vamos a hacer aquí visualmente y luego lo hacemos por medio de procedimiento. Vamos a ir a la tabla de veamos qué tablas tenemos acá para que creemos un ejemplo. Puede ser esta de clientes. Veamos qué campos tiene. Tiene un ID cliente o un IT, tiene un nombre, un teléfono, dirección y ciudad. Entonces lo que vamos a hacer es que
que vamos a capturar el ID cliente, y por medio de ese ID cliente vamos a actualizar uno de sus datos. Pues digamos que puede ser el de dirección. Vamos a actualizar dirección. O sea que cada vez que él, por decir el 789 cambió de dirección, Gaseosas Federico cambió o ya tiene dirección, entonces lo que va a hacer él es que nos va a capturar esa dirección, que se la vamos a digitar y nos va a actualizar ese valor ahí. Cada vez que se ejecute nuestro procedimiento almacenado, cuando él capture el número del cliente, nos va a actualizar el campo dirección. ¿Listo? Entonces, ya viendo esto, viéndolo claro, vámonos a crear el procedimiento almacenado, actualizar. ¿Qué va a recibir este procedimiento almacenado? Un valor de entrada llamado ID cliente. Este ID cliente para nuestro caso es un nvarchar. Tenemos un nvarchar de 10. Además de ID cliente, vamos a necesitar el campo que vamos a actualizar. Por decir acá los valores, capturar ese valor que se va actualizando. Digamos aquí dirección. Esta dirección, vamos a decirle que es un campo de, no sé, pongámosle 100 dígitos, ¿cierto? Entonces le decimos as y que vamos a comenzar nuevamente con nuestro procedimiento almacenado. Begin. Todo lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar nuestra tabla que se llama clientes. A esa lo que vamos a hacer es que vamos a coger el valor, nos vamos a posicionar en el campo dirección y le vamos a llevar lo que nos capture el programa en esta variable dirección. Pero si lo dejamos así, si digitamos una dirección para un cliente y no filtramos a qué cliente es, nos va a coger la tabla, nos va a coger toda nuestra tabla y a todos los registros en el campo de dirección le va a llevar todos sus valores. Entonces lo que debemos hacer es que debemos filtrar a qué cliente le vamos a hacer esa actualización. Entonces vamos a decirle donde ID cliente de nuestra tabla clientes es igual a ese ID cliente que tenemos acá. Y listo. Vamos a decirle que fin. Vamos a ejecutarlo. Bueno, aquí me dijo que replace no me va a dejar y que la variable dirección. Bueno, vamos a quitarle ese replace por ahora. Decirle que nos crea el procedimiento almacenado. Y vamos a ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta un procedimiento almacenado? Con la instrucción execute, llamamos el nombre del procedimiento y ingresamos sus valores. Por decir, vamos a ver nuevamente qué valores tenemos en nuestra tabla. En la tabla clientes. En nuestra tabla clientes tenemos estos valores. Digamos que vamos a actualizar este. Entonces el primer valor, recordemos que es ID cliente, entonces
en el ID cliente para este caso 789 va a ser Gaseosas Federico, y que le vamos a llevar en este campo de dirección, vamos a llevarle unos valores que son que es la dirección de ese cliente, digamos, no sé, calle 35, número 25 sur 47, por decir cualquier cosa. Si le damos aquí a ejecutar, todo lo que va a hacer es que va a venir aquí a nuestra tabla clientes, se va a posicionar en nuestro campo de dirección y le va a llevar este valor que está acá en dirección, o sea, en nuestro caso que es este, pero en donde el campo cliente de nuestra tabla clientes, campo cliente, sea igual a ese ID cliente, o sea, ID cliente que lo tenemos acá, el 789, entonces va a venir para acá y lo que vaya allá nos lo va a llevar a este campo dirección. Entonces vamos a ejecutarlo, así que nos afectó un registro, y si volvemos a consultar nuestra tabla vemos ya el valor que digitamos en nuestro procedimiento almacenado. Entonces digamos que esa es una de las funciones que prestan nuestros procedimientos almacenados, que es de tener esas sentencias, generarlas, nos queda aquí almacenado en nuestra base de datos y podemos ya utilizarlo cuantas veces queramos, cuantas veces lo necesitemos, lo podemos invocar y generar esta función. Miremos, digamos que quería hablarles un poco de la diferencia entre ellos, por lo que les decía que muchas personas tienden a confundir estas dos utilidades que tiene SQL. Digamos que una función devuelve un valor único, el cual se expresa en el prototipo de su constructor. Puede realizar internamente múltiples procesos, pero no pueden devolver valores en sus parámetros, porque los parámetros son solo de entrada y no de salida. Además, no pueden bajo ninguna circunstancia devolver tablas de resultados, y deben contener como última sentencia el return con el valor a devolver. Digamos que son muy útiles para crear funciones que no contenga el SQL, que no contenga almacenado el SQL, y digamos que con los procedimientos almacenados sí podemos llegar como más allá, devolver valores en parámetros y devolver resultados en formas de tablas también, y que son muy útiles para realizar selects o insert o delete o update en nuestras bases de datos. Digamos, se almacenan en nuestra base de datos y nos ayuda, con eso nos ayuda a que cada vez que lo ejecutemos están ejecutando directamente dentro de la base de datos y no nos está mostrando y no lo va a hacer allá con el cliente, o sea que el rendimiento de nuestra base de datos no se va a ver influenciado. Bueno, no siendo más, este es el tema pues de procedimientos almacenados y funciones. En nuestro próximo video veremos otras instrucciones muy importantes que podemos utilizar en SQL. Recuerda suscribirte a mi canal para que tengas acceso a los demás videos. Y bueno, no siendo más, los espero en el próximo. Muchas gracias.